Hay varios instrumentos, realmente no creo, en cada caso son instrumentos que pueden ser complementarios o pueden ser utilizados dependiendo del contexto. Pero digamos, las consultas populares son importantes en tanto pudiéramos fortalecerlas. En este momento todos sabemos que tanto se han presentado varios proyectos desde el Senado y desde varios partidos de gobierno y partidos como Cambio Radical, que si bien no están directamente en el gobierno, pero lo han estado todo este tiempo, vienen queriendo minimizar la incidencia de lo que tiene del proceso, del instrumento de consultas populares. Quieren decir que los entes territoriales no son autónomos en la decisión sobre el uso y aprovechamiento, digamos, de los recursos que están en el subsuelo. Cuando incluso la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, ha habido varios fallos y ha habido jurisprudencia que digamos que soporta la capacidad que tiene, digamos, de autonomía que debería tener los municipios alrededor de la decisión sobre eso. Entonces, la consulta popular me parece muy importante, se ha usado en varios lugares, en Cajamarca, en Comaral, en Pijao, bueno, en distintos municipios, en muchas partes, y un indicador, digamos, pues del termómetro social con respecto al tema, pues ha sido las votaciones masivas en muchos de estos lugares alrededor de un no al extractivismo. No significa, quiero decir, que la gente se oponga al aprovechamiento de minerales, que se oponga al desarrollo energético del país, que se oponga al desarrollo de grandes vías que garanticen flujos de conexión. El problema es que se está haciendo desde escritorios solamente, y se está haciendo no para beneficiar el lugar y el territorio mismo, sino para el beneficio de un privado que después dice: yo les devuelvo con regalías, yo les pago después cuando construyo la carretera y se las entrego 30 años después de que yo cobre peajes, etcétera, ¿cierto? Porque se supone que somos un país en desarrollo, que no tenemos la capacidad para poner como Estado eso, y se supone que es más eficiente privado para desarrollar esos grandes proyectos tecnológicos de explotación petrolera. Ahora quieren el fracking, que sería un desastre total, donde logren llevarlo a cabo, pero eso es harina de otro costal, después lo conversamos. Pero digamos, entonces las consultas populares han dado como indicador gigante que la gente quiere otra forma de aprovechamiento de su espacio, de sus recursos, de esas relaciones en la producción, etc. Quieren garantizar una sustentabilidad de su territorio antes que la sustentabilidad de la chequera, digamos, de las empresas que llegan desde afuera e imponen los proyectos. Entonces no puede pasar que tenga más poder de decisión y con el beneplácito del Estado una empresa privada para una explotación de carbón, por ejemplo en La Guajira o en el Cesar, o una hidroeléctrica en Antioquia, que la misma población que habita, para lo cual se supone que construimos Estado y construimos desarrollo, que es para el bienestar de la gente. Entonces le dicen: usted puede tener bienestar en otro lado, acá nosotros vamos a implantar un proyecto, se va. Las consultas permitirían, si les diéramos los dientes que ya tienen pero se los quieren quitar, permitirían incidir en esa decisión. No tiene que ser, es una decisión de orden político más democrático. La democracia no es solamente la que se delega cada 4 años cuando se elige a un alcalde, a un gobernador, a un presidente. La democracia tiene que construirse de una manera distinta, en una democracia más directa, en la gente tomando decisiones que lo afectan directamente en su municipio y que lo afectarían, porque no es una invención la afectación se ve allá en Tabaco, allá en La Guajira, la afectación se ve allá en El Paso, en el Cesar, en la mitad de la explotación de Drummond, la afectación se ve hoy aguas abajo en la hidroeléctrica del Quimbo y dentro de la zona de afectación del Quimbo en el Huila, y lo mismo en el Hidroituango. No son invenciones de las organizaciones y de los procesos sociales, ni de los investigadores, biólogos, que están diciendo: un momentico, hay que hacer un alto, una moratoria a una locomotora minera que se inició hace ya más o menos, pues fuerte, se inició como desde el 98, se siguió muy fuerte desde el 2002 en los 2 periodos de Uribe, y se acrecentó también con Santos, que también lo propuso como plan de gobierno. Y en este momento la academia, el Foro Nacional Ambiental, del cual hacen parte muchos prestigiosos investigadores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Magdalena, etcétera, es decir, están diciendo: hagamos un alto en el camino y empecemos a investigar y a consultarnos
entre los directos afectados, es decir, los habitantes, los pobladores, no solo los políticos y los tomadores de decisiones, sino que nosotros podemos también tomar decisiones. Nosotros también somos tomadores de decisiones como constituyente primario en un país que se asume, digamos, democrático. Entonces, la consulta popular es muy importante, pero también la tutela ha funcionado muy bien. En el caso de la Amazonía y en el caso del trato ha funcionado también a través de tutela. Y entonces se ha tutelado el derecho a la vida. Y en el caso de la Amazonía también unos niños impusieron una tutela con el derecho al ambiente sano y se logró, tanto en el atrato como en la Amazonía, declarar que el ecosistema mismo, el territorio del cual hacemos parte, nosotros allí, tiene derechos. El río Atrato es sujeto de derechos. La Amazonía es sujeto de derechos. En Colombia, ya hoy, digamos, por jurisprudencia, hay sentencias que así lo hacen. Entonces, digamos, la tutela también es un elemento muy importante. Pero no vale cualquiera de estos elementos jurídicos si no hay una fortaleza organizativa. Realmente el principal instrumento es el conocimiento y la relación, el encuentro, el diálogo con la historia, entre procesos, entre regiones, para ir construyendo entre todos la mejor forma de construcción de esa idea de bienestar, de esa idea de buen vivir, de eso que algunos llaman desarrollo. El problema es que el desarrollo solamente lo ponen de espejo a un desarrollo, digamos, que se trae de afuera, un desarrollo que se importa, pero que no se construye acá democráticamente. Se impone, se crea, se lleva a cabo y se ejecuta. Entonces, pues la mejor forma es volver a hablar que es esa idea de democracia. ¿Cuál es la democracia de los bienes de uso común? ¿Cuál es la democracia de un playón del río Magdalena que está apropiado hace varias décadas por terratenientes, del valle del río Sinú, del valle del río San Jorge, del valle del río Cauca? Cuando eso se supone desde el Código de Recursos Naturales e incluso desde antes que todo ese retiro de las aguas son bienes públicos, bienes de la nación. Y cuando se hace la ley 160 del 94 se decía, eso es eventualmente lugar y tierra que se le pueda entregar, esos baldíos y esas tierras de la nación que se le pueda entregar a la gente que no tenga tierra. Desafortunadamente ese proyecto de acceso a la tierra, a los medios de producción, al financiamiento y a las tecnologías para que eso funcione bien, pues solamente lo tienen las grandes empresas. Esa información y esa capacidad de influencia no la tienen los procesos, digamos, de los pueblos afrodescendientes, que es uno de los casos más tenaces acá. No tienen tierra. Alguna tierra le han dado en el Pacífico, pero los pueblos afro en Colombia no tienen tierra, no tienen la capacidad de autogobierno y de definir sobre su territorio. Entonces termina teniendo más poder la empresa Drummond para decidir sobre los territorios del Valle del Río Cesar que las comunidades negras que están asentadas allí hace 400 años, en esas orillas. Entonces, realmente la principal forma o instrumento para la defensa y protección del territorio, pues es la organización social acompañada o liderada también por las comunidades, por la academia y por alianzas también incluso con ONGs, con el Estado mismo, etcétera, en planes de vida trabajados socialmente, trabajados en el mediano plazo. Que el POT no sea el POT que hace un contratista, sino que el POT sea la forma y la figura que alguien alrededor de una ciénaga, de un humedal, de una ciudad, construya en un proceso de caminar el territorio, del investigador diciendo qué es lo que está pasando con el abastecimiento del agua, de la universidad generando ciencia y tecnología diciendo cuál es la mejor forma energética para acá, no necesariamente la del carbón y el petróleo. El caso de la energía eólica, de la energía del agua, de la energía del manejo de las basuras, que aquí toda esa energía se pierde, ¿cierto? Entonces cada territorio que vaya construyendo su forma organizativa de proyecto de vida, ese es el mejor instrumento realmente de organización. Ya el resto son ayudas de la legislación, ayudas de la academia, ¿cierto? Ayudas de los entes públicos, viabilizando esos proyectos locales. Y esos proyectos locales emergiendo en proyectos regionales y subregionales, en proyectos de cuencas, en proyectos transversales de territorios que no fragmentados incluso por entes territoriales, que muchas veces eso también fragmenta. Entonces una es la política de cerros orientales del lado de Bogotá y otra de La Calera, una la del río Magdalena del lado de Antioquia y otra del lado de Santander. Eso tenemos que empezar a trascenderlo y generar plataformas que permitan un ordenamiento más integrado.